¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Los números que hoy se conocieron duelen, porque hablan de la Argentina de los últimos, por lo menos casi 20 años, y son los números de la pobreza, en donde no hay modelo que haya hecho las cosas de la mejor manera en la República Argentina. Hay 6 de cada 10 chicos que en este país son pobres. 6 de cada 10 pibes en este país, entre 10 y 18 años, son pobres. ¿Sabe qué significa ser pobre en la Argentina? Que no comes bien, que no tenés acceso a una buena salud, que no tenés acceso a una buena educación y que no tenés acceso a una vivienda, a un buen techo. Los números que desde hace por lo menos casi 20 años hoy dio a conocer la UCA, porque habla de 2015, 2016 y 2017, pero se retrotrae al año 2010, te cuenta que en el 2010 eran 6,3 y en el 2015, 2016 y 2017, porque se toman esos 3 años, hablamos de casi 6. 6 de cada 10 pibes en este país no comen bien, no tienen un buen lugar para dormir, para vivir, no tienen un buen lugar para estudiar, porque no acceden al estudio. Y el otro número que también duele es el que dio UNICEF en el día de hoy. La mitad de los pibes que estudian no terminan los estudios secundarios. No llegan a concluir los estudios secundarios porque no pueden. Alguna vez un viejo sabio dijo, con la panza vacía no se puede estudiar. Y el pibe que tiene la panza vacía está pensando en cómo hace para llenar su panza y cómo hace para alimentarse y no tiene fuerzas para estudiar. Esta es la deuda que nuestros dirigentes políticos de hace por lo menos 20 años tienen con los argentinos, con esos 6 de cada 10 que no acceden a una vivienda, que no acceden a un plan de salud, que no acceden a la educación, y lo peor y lo más triste de todo es que no acceden a comer. Ojalá estos números algún día en la Argentina empiecen a cambiarse. Bienvenidos, esto es El Círculo. Bueno, le pedimos prestada la promo al tuitero arequero para hablarte de 5 caras que vas a empezar a ver en esta nueva sección con cosas que están ocurriendo en nuestra querida República Argentina. Se llama Fernanda Vallejos. Fernanda Vallejos es primera candidata por el Frente Unidad Ciudadana. Hoy recibió la noticia que es imputada por falsedad ideológica de instrumento público. ¿Qué es lo que hizo Fernanda Vallejos? Fernanda Vallejos trabajaba en el Senado, tenía un contrato, trabajaba en el Senado de la Nación, era empleada del Senado de la Nación. En el 2014, como no le alcanzaba evidentemente el sueldo en el Senado de la Nación, dijo, necesito más trabajo, y empezó a trabajar en la Cámara de Diputados y empezó a trabajar también en el Ministerio de Economía. El problema es que en el 2014 se olvidó en su declaración jurada de contarle a la FIP que tenía 3 trabajos. Bueno, hoy la imputaron a Fernanda Vallejos.
La segunda. La segunda es Sabatella. Es un viejo conocido para los que tenemos medios de comunicación. Dirigió el AFCA a su manera, ¿no? A su estilo. El kirchnerismo también lo recuerda por aquella interna famosa, ¿no? Pero dentro del AFCA tuvo algunos problemitas. Hoy recibió la notificación que es procesado, ¿sí? ¿Por qué? Y por el supuesto delito de defraudación pública. Y le trabaron un embargo por 10 millones de dólares. Parece que a Sabatella le gustaba dar subsidios a algunos medios de comunicación medio flojitos de papeles. La siguiente. Esta tiene que ver, es un poco más importante, con don Julio. Don Julio hoy está pasando una situación muy pero muy difícil. El hombre está trincherado ahí en la Cámara, en el Congreso. Pero bueno, recibió la noticia de un procesamiento por subsidios a los colectivos. Interior, Gran Buenos Aires, bueno, entregaba subsidios a diestra y siniestra, parece. Supuestamente el monto, el embargo, 1.000 millones de pesos. Sí, escuchaste bien, 1.000 millones de pesos. Una más para Julio, que hoy está pasando una semanita o unos días bastante complicados para la mano fuerte de Cristina Fernández de Kirchner. La que viene, el dúo de la semana. No vamos a hablar de las malas palabras que utilizó Cristina con Parrilli, porque la verdad, hacen al folclore y no nos vamos a asustar. Pero hay una frase que realmente preocupa, la de Cristina Kirchner, contándole a Parrilli: vamos a llevarnos puesto al hijo de puta de Massa. La verdad, una expresidenta hablando así y genera un poquito de miedo, ¿no? Frases no correctas y que hoy por hoy son las escuchas telefónicas, lo que se ha escuchado durante todo el día en prácticamente todos los medios de comunicación. Y vamos a la última. Se fue de gira, anduvo por Alemania, hizo un saludo medio raro en Hamburgo, medio raro, pero en fin, estuvo en el G20, donde están los 20 países más importantes del planeta. La pregunta es, ¿con quién se reunió Mauricio Macri? En principio se iba a reunir con Theresa May, la primer ministro de Inglaterra, que vendría a ser el equivalente al presidente en la Argentina. Theresa May le dijo: mirá, no tengo tiempo, en esta reunión no hay lugar para reuniones con vos, no se reunió. Después se iba a reunir con Macron, el presidente francés. Macron a último momento le dijo: mirá, no tengo tiempo en la agenda. Mauricio, la verdad, estuvo paseando por Hamburgo, pero de reuniones con los máximos dirigentes de la política internacional, poquito y nada para el actual presidente de todos los argentinos. La pausa y volvemos a la mesa con nuestros primeros invitados. Sí, no tuvieron que esperar mucho. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidas al Círculo. ¿Cómo andan? Hola, buenas noches. ¿Sí? Bueno, primera candidata a concejal por Unidad Ciudadana, María Marta Papaleo, ¿sí? Nos falta el segundo, Juan Riera, ausente, y María Luján de Mergazo, en tercer lugar, y Viviana Sorchili, primera consejera escolar. ¿Cómo andan? Muy bien, Bien, ¿Bien? buenas noches. ¿Todo bien? Muy contentas de estar. Bueno, no sé si pudieron escuchar el comienzo del programa, pero digo, son datos o números que asustan. Terrible. ¿Y qué hacemos con eso? Y hay que trabajar para mejorar todo eso. El gran problema que tenemos en este momento, que tenemos un gobierno que apuesta al ajuste sin tener en cuenta las políticas generales, ¿no?, que tienen que ver con la educación, con la alimentación y con la salud. Todo tiene que ver, todo tiene una relación. Y yo creo que este gobierno ha apostado a un gran ajuste y se está equivocando. Nosotros acá en San Antonio de Areco, respecto de ese tema, como vos hablabas, ¿no?, que una persona tiene que alimentarse, educarse, salud, bueno, hay que trabajar fuertemente como se viene realizando para que
todos los vecinos de San Antonio de Areco puedan seguir teniendo acceso a la salud pública y gratuita, bueno, con todo lo que se desarrolló, ¿no? Que además de que en este momento se está invirtiendo en mejoras en el hospital, se han realizado centros de atención primaria de la salud, que es notable, digamos, cómo la gente está utilizando las salas, donde, bueno, se hizo una sala nueva en el barrio Prado. Próximamente se va a inaugurar una en donde estaba el Zanjón, en el barrio 102, que está el SIC, que es el Centro Integrador Comunitario, y ahí también va a funcionar un centro de salud. Y no solo, bueno, que se invirtió en infraestructura, sino también en personal, garantizar las guardias, nuevas especialidades, ecografías en los diferentes centros de salud. La gente ya no se tiene que trasladar al hospital para hacer sus controles. Bueno, no nos olvidemos también, ¿no?, que en San Antonio de Areco la apuesta en educación, y por ahí Luján lo puede ampliar más, en el Manuel Belgrano se incorporaron talleres. Bueno, hay una apuesta muy grande en lo que es salud, educación, y bueno, obviamente que hay que seguir trabajando y fortaleciendo los diferentes aspectos, ¿no? Nosotros creemos también... Hay números en San Antonio. A mí me sorprende porque, claro, cuando hablamos de estadísticas, hablamos de números y tratamos de... Son personas, ¿sí? Son seres humanos. Son pibes que hoy por distintos motivos no pueden comer, no tienen acceso a una salud, no tienen acceso a una educación, no tienen acceso a una vivienda digna. Pero lo que me llama la atención es que los datos vienen de 2010 a la fecha. Entonces, pregunto, en Areco, ¿hay datos o hay estadísticas de cantidad de pobres que hay en San Antonio de Areco? De hecho, este Estado municipal siempre se ha preocupado en tener relevamientos, en tener estadísticas. Hace poco estuvo la Universidad de Rosario con la carrera de Medicina haciendo todo un relevamiento muy interesante, que mostró algunas cuestiones en cuanto a qué cuestiones le preocupaban a los vecinos de San Antonio de Areco en cuanto a su salud, en cuanto a sus problemáticas ambientales, y eso me parece que son datos duros e importantes. Nosotros también desde las escuelas, desde las áreas sociales, se van haciendo relevamientos, y estamos, a mí me parece que lo más importante es qué medidas tomamos o qué decisiones se van tomando respecto a esto. Respecto a lo que decía María Marta, quería... El dato que hoy dio a conocer UNICEF es que la mitad de los chicos de 10 a 18 años abandonan el colegio. Sí, Acá pasa lo mismo. Una problemática. Nosotros en San Antonio de Areco todavía tenemos una red de contención muy importante en las escuelas, porque nuestras escuelas en general tienen equipos de orientación escolar que van, lo digo por experiencia propia, desde la Escuela Manuel Belgrano, que justamente logró conformarse con un equipo de orientación escolar completo en los últimos años. Esto nos genera que nosotros sepamos quiénes son los chicos, sus apellidos, dónde viven, los vamos a buscar. Están el equipo de inclusión distrital que va a buscar a los chicos cuando tenemos problemas de ausentismo. Nosotros tenemos un protocolo en toda la educación de San Antonio de Areco que aparte está reglamentado por la ley, y nosotros tenemos una responsabilidad concreta cuando vemos que los chicos no van a la escuela, hacemos seguimientos, está la gente también el plan Fines, los espacios de fortalecimiento que funcionan en el Colegio Nacional. Todos esos son redes de contención para nuestros jóvenes. Los talleres en la Escuela Manuel Belgrano buscan también ser esto, otro motivo de llegarle a los chicos desde otro lado y que luego se enganchen en la educación formal. Así que me parece que eso es toda una red de contención que nosotros manejamos y que me parece que toda la educación de San Antonio de Areco lo trabaja y muy bien, apoyado siempre por la Secretaría de Inclusión Social, con el cual todas las escuelas trabajamos mancomunadamente para lograr este seguimiento. ¿Y en los números duros es la mitad de pibes que abandonan el secundario acá? No, yo creo que en San Antonio de Areco no se da esa realidad. ¿Hay un número? Yo te diría que es mucho menor el número, y lo que te diría es esto: como hoy en día la educación secundaria es obligatoria, vuelvo a lo que te decía anteriormente, los directivos de las escuelas, los inspectores, tenemos la responsabilidad de cuando un chico no está escolarizado, saber por qué no está escolarizado y poder hacer un seguimiento cuerpo a cuerpo de esos chicos. Quizás en otros lugares donde las dimensiones son más grandes y no es tan fácil el seguimiento, quizás estos números aumentan, pero en San Antonio de Areco estamos muy por debajo de esos números. Yo no sé exactamente el número que se da a nivel, digamos, San Antonio de Areco, un número finito, pero digamos, estamos muy por debajo de ese número. Y por el otro lado,
también te quería comentar que, por ejemplo, el plan Fines ha ayudado mucho a esta todos, situación. Muy por debajo, María Luján, es que 1 de cada 10, 2 de cada 10... Yo te diría que 2 de cada 10, 3 de cada 10 podría ser un número que estaríamos más cerca de esa situación. Las pruebas del aprender que estamos analizando en estos días, que nos han llegado los relevamientos, dan un número bajo de chicos que abandonan. Porque ya te digo, vuelvo al punto, tenemos una responsabilidad institucional que cumplir y se los va a buscar a su casa. Por eso me parece, lo que decía María Marta, es que acá me parece que lo importante es que el Estado no se corra de su rol, que me parece que es lo que está pasando también a nivel nacional. Cuando el Estado se corre de su rol y deja de ejercer los derechos que necesita para sus ciudadanos, los controles en este sentido de la responsabilidad que cada uno tiene, bueno, estos números pueden aumentar. Por eso a mí me parece tan importante pensar qué es lo que propone el Gobierno Nacional frente a la inversión educativa, por ejemplo. El plan Fines, los planes de fortalecimiento, las orquestas, que fueron políticas muy importantes del Gobierno Nacional, se han ido dejando de lado. Y todos esos mecanismos son mecanismos de inclusión de los jóvenes en la vida institucional escolar. Por eso el Estado municipal los ha retomado, digamos. Estos números no reflejan, digamos, el último año, hablan de los últimos 17 años de la Argentina. Seguro que ha quedado un montón de cosas por hacer y han quedado algunas cuestiones todavía que resolver. Pero sin duda, digamos, en este año y medio de gestión del gobierno macrista, esto ha aumentado concretamente y nosotros lo vemos concretamente en estas cuestiones que te voy diciendo, digamos. Las orquestas fueron abandonadas, por ejemplo, los planes de vacunación, que están ahí en jaque con una ley que quizás... Bueno, todas estas cuestiones es cuando el Estado se corre de su lugar, ¿no? Claro. Y esto ha generado que en los últimos tiempos tenemos, digamos, hay más pobreza que antes, esto no lo podemos negar, digamos, porque lo vemos en la calle, lo vemos en los comercios, lo vemos en las escuelas, lo vemos en el aumento de los comedores escolares, que también, digamos, si bien se ha aumentado el cupo, el valor del cupo del comedor escolar, también ha aumentado mucho la canasta básica y entonces también las escuelas a veces no llegan a cubrir las raciones necesarias. Esto lo vemos cotidianamente, más allá de los números de la UNICEF, cuando uno camina a la calle, las escuelas, los barrios, son realidades que vemos. La realidad es que la escuela pública ha aumentado su matrícula. Eso ahí te da un parámetro. Y los chicos desde que desayunan, almuerzan y meriendan a la escuela. O sea, tienen toda la contención en la escuela pública. Ahora, esa es una gran realidad. Sí. Sí, hay muchas escuelas de jornada completa en San Antonio de Areco que tenemos esa suerte. Entonces, la contención es completa. Y cada vez aumenta más la matrícula. Ahí te da un parámetro. Es que cuando dicen que la escuela pública, que todo este tiempo nos han combatido tanto a los docentes de las escuelas públicas, yo te digo, el trabajo que hacen es enorme. El trabajo permanente, diario, el de aprendizaje con los alumnos. Yo creo que es poco valorado por este gobierno actual, ¿no? Pero te puedo asegurar que la matrícula aumenta. Y eso ahí te está dando un parámetro, que la sociedad está muy mal. Entonces, van de un lado para el otro, nosotros lo vemos en las diferentes escuelas, y vos tenés el incremento de la matrícula. Sí necesitamos tener más cupo para las reacciones a las comidas de cada uno de los alumnos, porque no alcanza la comida. Es una realidad. Hay chicos que son las únicas comidas que tienen en la que le provee la escuela. O sea, ahí te está dando un parámetro. Tenés un parámetro para medir más o menos la falta de trabajo. Tenemos la suerte en San Antonio de Areco que por ahí la municipalidad cubre una gran parte de lo que es el trabajo local. Y bueno, por ejemplo, en mi pueblo, en Villa Elía, como vecina te digo, todo lo que es delegación, unidad sanitaria, el frigorífico de Martinovich, está cubriendo todas esas necesidades. Pero bueno, hay que acompañar todo eso, hay que fortalecerlo. No tenemos que dejar que eso caiga. El otro día te escuchaba con Ricardo, él hablaba de 1.600, Ricardo Cepacuerci, él hablaba de 1.600 empleados y lo corregiste. Sí, ¿Cuántos en empleados realidad, son? El que lo mencionaba fue
Francisco Rato. Francisco Rato, tenés razón. No, nada, y lo corrigió porque cuando fue lo de la audiencia pública también fue el mismo cuestionamiento que hizo y se le explicó la cantidad de empleados, que no son 1.600, sino que yo lo corregí que eran 1.200 empleados, incluidos las docentes, que bueno, no tenemos que desconocer que el municipio tiene educación municipal con una calidad educativa brillante. Sí, muy bueno. Muy bueno. Eso hay que... Siempre ha sido muy bueno. Por supuesto. Sí. Y en eso me parece que Domínguez, con sus errores y sus aciertos, vio un país a 20 o 30 años. Sí, pero también no hay que desconocer que se ha generado, digamos, en los últimos tiempos también un apostar nuevamente a la educación municipal. Se han abierto turnos de maternales y de jardines a contraturnos, se ha generado, vuelvo a decir, la municipalización de las orquestas, que me parece a mí un dato muy importante porque es una gran inversión del Estado municipal. Se ha generado los talleres de Manuel Belgrano. Estos también son empleados nuevos, digamos, que es importante destacar que también es el municipio el que costea todas estas cuestiones y son empleados y son compañeros docentes de San Antonio de Areco. Entonces también cuestionar el número de trabajadores municipales es como que se cuestiona, digamos, toda esta inversión del Estado en estas áreas, ¿no? ¿Es bueno el sueldo del empleado municipal? El sueldo del empleado municipal, el otro día estábamos analizando que ahora se va a hacer una elevación del salario mínimo vital y móvil, y con los números que se van a establecer ahora para el salario mínimo vital y móvil, el municipio, con el aumento que se está llevando a cabo en este año, con el que julio, cerró, y otro en octubre, ¿no? Exactamente, que fue del 30%, está por encima del salario mínimo vital y móvil. Pero la primera categoría arranca con 7.500 pesos. No tengo el número exacto en este momento, pero sí, pero bueno, vos a eso se le suma la puntualidad y asistencia, después si el empleado hace horas extras, si el empleado tiene hijos se le paga el salario, si el empleado tiene que estar haciendo actividad nocturna como puede ser algún inspector, o si el empleado tiene que estar disponible para el área. Bueno, son incrementos que se le va dando al empleado para llegar a otro número. Yo sé que hiciste un laburo interesante en acción social y de alguna manera hay que laburar, porque cuando hay un problema social hay que ponerse a remangarse los pantalones y ponerse a trabajar. Ahora, ¿qué cantidad de gente desocupada tenemos en San Antonio de Areco? Y la cantidad de personas hoy, el número no lo tengo, pero bueno, sabemos que últimamente la demanda en la oficina de empleo que tiene el municipio ha incrementado notablemente. Mucha de esa demanda es de mujeres que necesitan trabajar, que quizá en otro momento o estaban ocupadas o quizás se dedicaban en su casa a cuidar a los chicos, a ocuparse de los chicos, y hoy tienen que salir a trabajar. Entonces es un dato que a nosotros nos alarma y nos preocupa, y que bueno, están constantemente articulando con diferentes empresas de Areco para poder reubicar a esas personas que necesitan trabajar. No solo es el que pierde el laburo, sino también aquel negocio que cierra sus puertas también, ¿no? Sí, y también con el tema del turismo, quizás hay muchas personas que, digamos, el acortamiento de los feriados puentes y estas situaciones han generado que quizás antes, donde había días de trabajo femenino, quizás en un feriado largo de 4 días, al acortarse eso también esta mano de obra femenina queda con reducción de su carga horaria de trabajo, y esto obviamente que termina impactando en las familias. Y si bien, digamos, nosotros creemos fuertemente en el Estado contenedor, en el Estado que acompaña y que genera políticas anticíclicas, también estamos inmersos en una realidad de país que, bueno, sabemos que había problemas en Tres Arroyos o hay problemas en Zárate. Antes venía Toyota a buscar jóvenes para trabajar. No he escuchado todavía que este año la empresa Toyota haya venido a buscar empleo a San Antonio de Areco. Digamos, en algún momento todas estas políticas que está llevando adelante el gobierno nacional
destrucción de la pyme, de cierre de puestos de trabajo en la zona, termina ¿Y repercutiendo por qué te a nivel parece local. que llevan a cabo estas políticas? Yo creo que llevan a cabo estas políticas porque es un plan de negocios que está llevando adelante el gobierno de Macri. No creo que sea un plan de gobierno, creo fuertemente que están generando un plan de negocios para un grupo reducido de personas, que concentran fuertemente la riqueza del país y que en este último tiempo evidentemente hay sectores que se han visto beneficiados con estas políticas, digamos. Una vecina pregunta, ¿qué pasó con el plan Argentina Sonríe que no está más? El plan, como otros tantos que antes se ocupaba, era una política de Estado del gobierno nacional. Este programa era un programa de prótesis dentales. Sí, pero ¿no lo anunciaron hace poquito? Programa Argentina era a nivel nacional. Este es municipal. No estuvo más, entonces claro, como pasó con las orquestas, por ejemplo, las orquestas era también un programa nacional, sí, que luego pasó a la provincia, los profesores no cobraron un peso cuando se pasó a la provincia, ya estaba a punto de desaparecer y la decisión del intendente fue que el municipio se haga cargo para que no desaparezca. Lo mismo pasó con el Argentina Sonríe, que se desarrolló una política similar acá en San Antonio de Areco que se llama Areco Sonríe, bien, para poder subsanar la decisión política a nivel nacional de que ese programa no se desarrolle. A esta vecina le decimos, Argentina Sonríe no hace más, pero está Areco Sonríe. Exactamente, sí. Tiene que acercarse a la Secretaría de Inclusión Social que funciona en el Centro Integral Comunitario para que lo puedan evaluar y para que ellas tomen contacto con el profesional que se ocupa de este programa. Las dos son candidatas en primer y tercer lugar, con posibilidades, si uno analiza los últimos números, ya que hoy hablamos mucho de estadística, de ingresar al Consejo Deliberante. ¿Se alejan de la función en la Escuela Manuel Belgrano, en tu caso, y vos como secretaria de Acción Social? En mi caso no es incompatible, digamos, yo puedo ser concejal y seguir con el cargo de directora, el cual estoy abrazando con mucha alegría, mucha responsabilidad, es algo que me gusta mucho, es algo nuevo también para mí, hace un año que estoy en la escuela, así que sí, veremos cómo se dan las circunstancias políticas y demás del año que viene, pero mi intención es poder trabajar en los dos ámbitos, si es que así también la conducción política lo cree conveniente, digamos, y poder trabajar en ambos proyectos, si es que... A Lennon la mataron, me parece, cuando estaba en la Manuel Belgrano y era concejal. No sé, hay muchos, digamos... incompatibilidad, pero no es incompatible, digamos. De hecho, Marcelo Pereira es director de la escuela secundaria de Villalía y es concejal, digamos, y no escuché que lo matara nadie. Así que... Yo también fui concejal y trabajé como docente en la escuela pública, nunca dejé de hacerlo. Bien. Por lo tanto... ¿Y en tu caso? En mi caso, la realidad es que yo creo profundamente en el proyecto que se está llevando a cabo acá en San Antonio de Areco. Estoy convencida y me apasiona estar junto al vecino, acompañarlo, ayudarlo, y donde el proyecto me necesite, digamos, en una oportunidad me necesitaban que vaya a cubrir un cargo al Ejecutivo y fue que me trasladé hacia el Ejecutivo, pero bueno, en este momento sigo cumpliendo mi rol. ¿Pero a vos dónde te gustaría estar más? Pues ya estuviste en Acción Social. ¿Estás en Acción Social? No estoy en Acción Social en este momento, pero donde se crea necesario que tenga que estar, voy a estar. Vamos a ver, digamos, falta todavía cómo llegamos a diciembre para estar en el Consejo Deliberante, o bueno, si después me tengo que volver a algún cargo del Ejecutivo, donde sume voy a estar. Lo que diga el patrón. No. Somos parte de un proyecto político. Esta te la pregunto porque viene con nombre y apellido, ¿sí? Mirta Guerrieri dice, ¿de Mergazo va a tener 2 sueldos? Veremos, digamos, no es incompatible, no tengo por qué... Sí, por supuesto. Digamos. A todos los docentes. A todos los docentes, de hecho, hay muchos docentes que tienen, ya te decía, Marcelo Pereira en el caso de la escuela de Villalía, en su momento fue Estela Lennon, ella va a ser consejera escolar. Yo fui consejera escolar, sí, también. Pero bueno, consejero escolar es ad honorem, por supuesto.
O sea, lo que tiene es su sueldo. El sueldo del docente. El sueldo del docente, nada. Bien. Bueno, José, ¿se hacen cargo de su partido del país que dejaron? Sí, absolutamente, porque yo creo que dejamos un país andando, en marcha, desendeudado, dejamos un país con un montón de derechos adquiridos, que vemos como día a día este gobierno nacional y provincial está todos los días cercenando algún derecho. Así que sí, absolutamente me hago cargo del país que dejamos, porque creo profundamente que era un país con más derechos, seguro, y con una mayor estabilidad laboral, un desendeudamiento, que creo que es importante también remarcar esto, porque mis hijos y los hijos de mis hijos van a pagar una deuda a 100 años. Con lo cual, ¿Qué opinan de la corrupción? Acá en San Antonio de Areco, digamos, volviendo a lo del país, es notable todo lo que se ha logrado, que se viene desarrollando desde el 2011. Muchísimas cosas se hicieron. Y yo siempre digo, a mí me basta con salir a veces a dar una vuelta en bicicleta, o a mí que me gusta patinar, para encontrarme que en la mayor cantidad de puntos de San Antonio de Areco hubo una intervención. Entonces, todo eso, digamos, venía dinero, digamos, a nivel nacional, de la provincia, y hoy exactamente no hemos recibido hasta el momento. Teníamos un hospital licitado y adjudicado, y ahora la gobernadora nos bajó el pulgar. Eso me parece que era un caballito de batalla que Duraniona usó en una campaña. No, estaba firmado. Falta que llegue el financiamiento. O sea, ojalá lo recibamos. Estaba absolutamente firmado el hospital. Digamos, ¿Qué opinan de la corrupción? ¿El país quedó así? ¿No será por la corrupción anterior? Pregunta Jorge. Yo, digamos, creo que la corrupción es negativa, no, obviamente. Yo no soy corrupta, mis compañeras no lo son, creo que en la administración a la cual representamos tampoco lo es, y que la justicia deberá trabajar en aquellos casos que hay pruebas concretas y seguir adelante con los canales judiciales necesarios para investigar y llevar adelante las cuestiones que la justicia, como un poder independiente, deba hacer. ¿Creen en eso? En este momento, la verdad es que yo creo que la justicia está muy cooptada por el gobierno nacional. Entonces me cuesta... ¿no? La verdad es que antes surgían cuestiones también de irregularidades y demás, y creo que funcionaba. De hecho, ha sido la propia Cristina Kirchner quien ha presentado en su momento la iniciativa de un proyecto de cambiar alguna matriz de la justicia, y no ha logrado llevarlo adelante. Me parece que es una discusión que debemos darnos. ¿Qué tipo de justicia queremos? ¿Qué tipo de jueces queremos? Cuando esos jueces están... De hecho, el presidente se ha manifestado en estas cuestiones de cómo deberíamos manejar a los jueces, o el Poder Ejecutivo debería manejar a los jueces, cosas que nosotros obviamente no compartimos porque creemos que debe ser un poder independiente. Con lo cual, nada, está bien, el canal de la justicia debería investigar y digamos, llevar adelante las condenas que crea necesario. Nosotros no somos quienes para condenar a alguien cuando todavía no hay un debido proceso establecido, digamos. María dice, esto es para Viviana, que es al revés con el tema de los paros, aumentó la matrícula de los colegios privados. No, aumentó la matrícula de las escuelas públicas. Sí, hay muchos padres que no pueden pagar las cuotas en las escuelas privadas. Sí, estamos de acuerdo. Yo trabajo en una escuela pública y te puedo decir que aumenta cada vez más. Y de hecho, por ejemplo, desde la dirección de Manuel Belgrano van muchos papás a pedir vacantes, y una de las cuestiones que te plantean es que quizás sus hijos estaban en una escuela privada y no están pudiendo pagar la cuota y demás. Se da esta situación en la charla cotidiana con las familias. Bueno, las últimas dos, yo les agradezco que hayan venido. Sí. Nosotros te agradecemos la invitación. Esta es para vos, dice que no patines mucho porque las calles están un poco rotas. Por algunas no se puede patinar. Sí. Vas a caer. No sé el nombre del vecino, Jorge, pero Jorge. bueno, sí, Jorge tiene razón. Tenemos que trabajar para poder lograr un fuerte bacheo en San Antonio de Areco, pero bueno, también hay Podés por la avenida Smith, que está linda ahora. calles que se han reasfaltado, todo el camino parte del camino del Club de Pescadores, por la supuesto. Smith, Pero bueno, el acceso Durán, pero tiene razón Jorge, la verdad que tiene razón, y hay calles donde están rotas y lo sabemos. Probablemente lo Jorge sabemos, viva en alguna calle donde está rota hace muchos años. No, seguro. Sí. Bueno, y Marta dice
que se ha quedado sin trabajo porque cierran los negocios. Sí, digamos, es una situación que se está dando. Vemos cuando caminamos por San Antonio de Areco que hay negocios que van cerrando. Mi análisis creo que tiene que ver con que hay disminución del consumo y entonces eso genera obviamente que y hay una no se pueda que sostener la gente no tiene dinero, por eso. Sebastián. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, Lolita es, ¿no? Ahí está. Lolita, mucha suerte para todos los que componen esta lista. Bueno, muchas gracias a la compañera Lolita. Bueno, gracias por haber venido. La última, tasas. ¿Qué van a hacer? ¿Van a aumentar más las tasas? Porque coincidimos, no hay un mango en ningún lado y ya se está rascando la lata de todos lados. ¿Qué hacemos ustedes van a ser concejales las dos, con una nueva fiscal impositiva? Nosotros creemos que siempre este Estado municipal, encabezado por Paco, por Francisco Duranión, siempre ha tenido una gran responsabilidad institucional y siempre ha dado, digamos, la cara frente a estas situaciones. Cuando ha tenido que decir que las tasas se aumentaban, a pesar de que eso fuera un costo político, lo ha sostenido. Yo creo que el Ejecutivo tiene una gran responsabilidad social, una gran mirada social, y se irá viendo cómo es el devenir económico de San Antonio de Areco, de la zona, del país, y a partir de eso se analizará un posible o no aumento de tasas. Pero siempre me parece que por delante el vecino, mantener la mirada de la redistribución de la tasa, de la matriz. El cambio de matriz fiscal que se vino desarrollando para lograr poder distribuir el ingreso de los recursos en el municipio. Y la realidad es que se sostiene a pesar de todo esto que nosotros te estamos comentando, de que sabemos que la gente hoy la está pasando mal, que hay comercios que están cerrando, el ingreso del municipio por tasas se está sosteniendo. Entonces hay que agradecerle al vecino que muchos de estos... ¿Cuánto se recauda por todo concepto de tasas en Areco? Estaremos alrededor de incluida la coparticipación, 18 millones de pesos mensuales. Pero hay un 95% de cobrabilidad de las tasas. La cobrabilidad es un 95% de la tasa. Entonces, gracias a que el vecino ¿La aumentamos o no la próxima fiscal impositiva? No, seríamos muy irresponsables de decir hoy la aumentamos. No, si es que, digamos, nosotros queremos que para que el Estado se sostenga, crezca y siga garantizando derechos, la tasa habrá que aumentarla en una racionalidad que lo marcará el Ejecutivo con los números, con quien trabaja en Hacienda. De hecho, a quienes más se le aumentó en esta última fiscal impositiva fueron a todos aquellos sectores que están siendo beneficiados por políticas del gobierno nacional. Sí, pero hay gente que no ha sido beneficiada y le aumentaron mucho las tasas. 1100% es el aumento de los últimos 5 años. ¿En qué tasa me estás hablando? Todas las tasas en promedio. No, estás equivocado, perdóname que te lo diga. ¿Cuál es el aumento? Porque el aumento promedio de la tasa de servicio urbano fue del 40%. Las tasas que más aumento tuvieron fueron las de las entidades financieras bancarias, servicio rural, cerealeras y las estaciones de servicio. ¿Y el promedio cuál es? El promedio de aumento de tasas del del comparativo. Del eje urbano, el eje urbano era el que en años anteriores venía sosteniendo el aumento de tasas. Estamos de acuerdo, pero a nivel nacional tenían todo el tema de las retenciones. Bueno, la idea de este gobierno fue cambiar la matriz fiscal. Estamos todos de acuerdo, pero la pregunta es muy simple. El comparativo 5 años atrás a hoy, en promedio, ¿el aumento de cuánto fue? Con todas las tasas. No te puedo decir del rural de todos. Más allá que quizás, digamos, yo no estoy tanto en el número chiquito del cuánto ha sido el aumento total. Lo que me parece claramente María Marta explica es que, digamos, decir se aumentó un 1200%, decías vos, no fue en todos los rubros de la misma manera, digamos, porque justamente un 1100. No fue de la misma manera en todos los sectores. Se cuidó siempre, y esto me parece que es importante, la matriz tributaria, cambiarle el eje y justamente intentar proteger a aquellos sectores más vulnerables. Y hoy en día, sí, claramente, obviamente que las estaciones de servicio, los ARAs, el campo, quizás hubo un aumento mayor de las tasas, pero bueno, también fueron beneficiados por otro montón de políticas a nivel nacional. Entonces, por eso nosotros hablamos no tanto del valor
valor de la tasa, sino que lo que hablamos es de cambiar la matriz tributaria. Y me parece que en ese sentido, y por eso cuando vos me preguntabas del aumento de tasa, yo te hablé de la responsabilidad que tiene quien está al frente del Ejecutivo. Y me parece que desde ese lado es que vamos a trabajar de aquí en más con el aumento de tasas. Mucha suerte, que les vaya muy bien. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. La pausa y ya volvemos. Después de la pausa llega la gente del FIT al Círculo. Bueno, después de compartir la mesa con Unidad Ciudadana, compartimos la mesa con la gente del FIT. ¿Cómo les va? Gracias, Eva, ¿qué tal? A Mondaray García, ¿cómo andan? ¿Todo Hola, bien? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Sí? Sí. ¿Todo tranqui? Bueno, yo hoy arranqué hablando de números, ¿sí? De las cifras que dio a conocer la UCA, que dio a conocer UNICEF. En toda esta historia, en el bloque anterior nos quedamos en este año, ¿no? Pero este problema arranca de hace mucho tiempo en la República Argentina y los datos que daba tienen que ver desde el 2010 a la fecha. Sí. Bueno, es la cara más perversa del sistema en el que vivimos y que tiene, digamos, responsables muy claros, que son los que gobernaron y los que gobiernan. Ellos son los responsables de llevar en alguna franja de la población a casi la mitad de los argentinos por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, digamos, nosotros desde la izquierda hemos constantemente batallado para poner en agenda la cuestión de fondo, que es la cuestión de la falta de trabajo, la cuestión de la marginación, de la exclusión, de la explotación. Todo esto se ve claramente, bueno, con este estudio de la UCA, y es la cara más perversa del sistema, y todos los responsables políticos que han pasado, junto con los empresarios, que se la siguen llevando, siguen teniendo ganancias, mientras tanto la mayor parte de la población o estamos en la línea de la pobreza, porque me incluyo, o algunos están al borde de caer. A mí me llama la atención que los datos no los conmuevan, porque hoy yo empecé el programa hablando 6 de cada 10 chicos de 10 a 18 años en este país hace 17 años que se cagan de hambre. Che, no, es una vergüenza, es una Claro, vergüenza. es una vergüenza, la verdad que sí. Nosotros como trabajadores lo vivimos, Claro. nosotros padecemos estos problemas, nosotros no los cuenta nadie, y realmente son los políticos del sistema, ya sea Cambiemos, Frente para la Victoria, PJ, UCR, pongamos el nombre que quieran, son tipos que viven en una realidad paralela. Mientras aumentan el sueldo a 130.000 pesos, vemos que la mayor parte de la población argentina está en la línea de la pobreza. Y es realmente escandaloso, inmoral, si se quiere, ponerle el adjetivo que quieras. Para nosotros es una prioridad, pero nosotros ponemos una salida de fondo, que es una salida justamente de ese sector, el sector trabajador, los sectores populares, que son los más castigados por las políticas económicas. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, es una vieja discusión. Nosotros creemos que el capitalismo lo que tiene para ofrecer es esto. Digo, levantar la cabeza, mirar a tu alrededor, y no es una realidad, digamos, solamente argentina, es una realidad mundial. Todos los países, o la mayor parte de los países del mundo, si se quiere, tienen problemáticas similares. Y esto es el capitalismo. El capitalismo es hambre, es exclusión, es explotación, es esto. No podemos esperar otra cosa del sistema. Y la solución es empezar a tocar donde más les duele a los que gobiernan, que son en las ganancias de los empresarios, de sus amigos. En el gobierno de Macri se ve claramente que es un gobierno de empresarios, pero también era el gobierno anterior. Nosotros queremos tocar la ganancia, porque para digamos, solucionar o empezar a paliar el problema de la pobreza hay que tocar la ganancia de los que más ganan. ¿Sí? Imagínense la riqueza como una torta. Hoy la mayor parte de la torta se la llevan unos pocos y las migajas nos quedan para la mayoría. Bueno, hay que tocar esa torta para hacer una distribución equitativa verdaderamente, no de discurso o de retórica como han sostenido. Gastón, ¿es tu primera vez en la política o ya has estado acompañando al grupo? Lo he acompañado, pero ahora estoy incursionando más y bueno, me estoy poniendo más a tono con esto. Y bueno, esto es nuevo para mí realmente. Pero bueno, me gusta porque el eje central es el trabajador, en su mejora, en poder, su calidad de vida, que el trabajador pueda ser protagonista en este país y que pueda tener lo que le corresponde, ¿no? Porque realmente ha sido durante muchos años explotado, es muy marginado, o sea... Y bueno, el capitalismo salvaje realmente se ha encargado de él y lo ha aplastado. Y bueno, y vemos que pasa en muchos ámbitos, empresarial, pasa en la parte
por ejemplo, en las escuelas, lo pasa en distintos ámbitos, que realmente... Ustedes laburan en la escuela, los Sí, dos. los dos. Sí, y coincido plenamente, digamos, a veces uno carga las tintas con los empresarios y tal vez el máximo responsable es el Estado, porque el Estado también paga salario de hambre. Entonces, ¿cómo querés solucionar si el propio Estado paga en negro o paga salario? En parte la pregunta al bloque anterior, que son responsables directos de los sueldos de los empleados municipales. Un empleado municipal de la categoría más baja hoy cobra 7.500 pesos, no llega a los 7.500 pesos. Para cobrar más tiene que laburar 12 horas más, pero yo también para generar más tengo que trabajar más, pero en realidad el sueldo de 6 horas semanales son 7.500 pesos y no llega a los 7.500 pesos y hoy no vive nadie con 7.500 pesos. Claro, claro. También el partido hace mucho hincapié en las condiciones de trabajo que está a veces el trabajador. Con respecto, por ejemplo, a mí lo que me toca en las escuelas, por ejemplo, no se cumplen todas las medidas de seguridad, toda la parte edilicia. En las escuelas realmente es lamentable en algunos lugares, realmente. Son pocas las que están a tono con la ley de seguridad y higiene. Y hablamos de San Antonio de Areco. Sí, levantamos y vemos un poco más la cuestión. No, Digamos, es general. Es difícil, realmente, ¿viste? El labor que hacen, por ejemplo, lo que he visto mucho las cocineras, que en distintos colegios hacen maravillas para poder lograr que los chicos puedan comer. Te digo porque yo tuve como ayudante de cocina mucho tiempo y conozco en las escuelas de verano cómo la cocinera tiene que emplear muchos métodos también a veces para poder darle de comer a los chicos, cosa que el trabajo del auxiliar en las escuelas a veces queda como de lado, ¿viste? Como que no se habla. Y para que en las escuelas hay dos componentes, está el auxiliar y el docente. Los dos son importantes, obviamente que el docente ha estudiado, pero el auxiliar también hace muchas cosas en las cuales se tiene que valorar mucho. Y realmente me parece que es un poco que se lo ha dejado de lado al auxiliar en ese aspecto, en las escuelas, el valor que tiene, ¿no? La impronta que puede dar en cada institución. Porque son años de que a veces se quedan en una institución y realmente son parte de la... Sí, además escuela. hay un sentido de pertenencia, ¿no? De ese auxiliar, claro, sí. que empieza a tomarle mucho afecto, mucho cariño a la institución y la toma como su segunda casa también, ¿no? Sí. Sí. Bueno, van sumando gente al partido. Sí, el Frente de Izquierda, es una... ¿Encabezás vos? Sí. ¿Después? Marcela D'Amico, Gastón en tercer lugar, Juanjo Rivarola, que es otro clásico del FIT, Luis García, el hombre del básquet ahora, hombre que trabaja también en la cuestión social a través del deporte, ¿no? Luis García, que nos acompañó otra vez, Juano Valencia como primer candidato a consejero escolar y Gastón Carísimo también, digamos, otros de los pilares del FIT. Hoy prácticamente, tristemente, en cierta forma, es una novedad decir que un frente electoral tiene continuidad y nosotros del 2011 sigue existiendo el FIT, porque me han preguntado, ¿cómo se llama el partido? ¿Cómo cambió de nombre? No, somos los mismos partidos, con la misma plataforma, con los mismos planteos políticos, no hay saltos en garrocha políticos, no hay supuestas caras nuevas con recetas viejas, el Frente Izquierda tiene una continuidad, somos los mismos partidos, con la renovación del caso de dirigente. En este caso, en esta elección le toca a Nicolás del Caño en Provincia de Buenos Aires encabezar la lista de diputados, como anteriormente era Néstor Pitrola, y en las próximas elecciones variará, pero el Frente Izquierda sigue estando y nosotros en Areco, haciendo un trabajo por abajo, logramos convencer gente. A diferencia de la última, no hay internas. No. Se pusieron de acuerdo esta vez. Claro, no pusimos de acuerdo. Esto por un lado, ya las PASO generan mucha guita que se gasta y se podría utilizar en otra cosa. Lo hablamos recién, justamente. Hablamos recién de este tema. Son millones y millones de pesos que se gastan para hacer una gran encuesta, porque en definitiva es eso, y que termina incluso hasta perjudicando a los partidos minoritarios, porque si no sacás el 1,5%, te quedas afuera, ¿no? Totalmente, sí. Son proscriptivas y son para los partidos más grandes. Y también un derroche de plata en un contexto en el cual la plata no abunda. Es verdad, está difícil, sí. Y no solamente lo que le da el Estado a los partidos políticos, sino después los partidos gastan en otro tipo de propaganda y demás, muchísimo dinero, que realmente hoy tendría que estar puesto para solucionar esto, lo que vos arrancabas en el programa. No hay otra prioridad.
Todo lo demás es accesorio. Todos los debates que podemos tener, horas y horas hablando de otras cuestiones, es accesorio si tenés la mitad de los chicos pobres en nuestro país. Todo lo demás es accesorio, todo lo demás es discurso, es zaraza. La realidad es esa. Y la realidad es que ninguno de, si querés, los candidatos que pasaron antes que nosotros, los a nivel nacional, ya sean oficialistas o opositores, tienen la salida. Porque ninguno quiere tocar la cuestión de fondo. Si no tocar la cuestión de fondo, vamos así como... Ahora, ¿por qué siempre están los mismos dirigentes en la Argentina? Buena pregunta. Sí. Buena pregunta. Sí. Es realmente complejo el asunto. Digamos, la democracia, como está organizada hoy, favorece obviamente los partidos más grandes porque hay mucho dinero, mucha propaganda, tienen mayor presencia mediática. El marketing. Sí. El marketing realmente da resultado, porque ponen gente que se dedica a eso y que realmente le da resultado. A la larga le da resultado. Sí. Por eso nosotros queremos que la fuerza del partido de izquierda, Frente Izquierda, esté Santiago, porque necesitamos que una persona defienda los derechos de los trabajadores. Porque los demás ya estuvieron. Ya está, ya se vio. Son las mismas caras, ya está. O sea, se necesita una persona diferente. Probamos con alguien distinto. Alguien que no estuvo. Si no, es más de lo mismo. Por eso vamos al electorado, a las personas que andan a pie, que cambie por nosotros. Porque nunca fue gobierno. Entonces, Sí. buscamos eso en ese aspecto. Sí, no A la somos gente. responsables de estas cifras, Claro. no tenemos ningún tipo de responsabilidad. Es más, los que actuamos en consecuencia somos nosotros, porque los que estamos resistiendo en la calle al gobierno de Macri somos nosotros. Mientras que los demás se llenan la boca hablando en contra del gobierno de Macri, no los ves en ninguna, se votan, le votaron todas las leyes a Macri. Hace un rato se planteó que hay que desendeudarse, por nosotros no hay que pagar la deuda externa, porque la deuda externa son miles de millones que se van y que tendrían que estar puestos para solucionar los problemas básicos de los argentinos. Le votaron todas las leyes a Macri. El Frente para la Victoria, el peronismo, le votó todas las leyes. Incluso el escandaloso aumento que te hacía referencia hace un rato de 130.000 pesos para los diputados, lo votaron todos. Y cuando nosotros propusimos derogar ese aumento, no votó ninguno a favor de nuestra iniciativa, la iniciativa del compañero López del Partido Obrero. Entonces, nosotros actuamos en consecuencia. Nosotros no vamos a actuar en contra de nuestros intereses. Nosotros somos Frente Izquierda de los Trabajadores, íntegramente integrados por trabajadores. Acá no hay empresarios, no hay títeres atrás, no hay nada. Nosotros somos transparentes, planteamos eso. Y nosotros en Areco creemos que, en este caso me toca a mí encabezar, pero no sería mi banca. Yo no pretendo aferrarme a la banca ni a cargos. No soy político de carrera, no me interesa la carrera política, ni muchísimo menos. Yo soy docente, me dedico a eso. Pero creemos que en el Consejo Deliberante puede haber una voz de izquierda disruptiva, que plantee otra cosa, ¿sí? Lleva adelante los intereses de los trabajadores. En Areco hay un montón de luchas, de reclamos. Hoy está el asunto de Prosavic, puesto en debate público, la cuestión de los derechos de las mujeres, la cuestión del medio ambiente y obviamente el trabajo negro, el trabajo precario, que son cuestiones que nos cruzan a todos los trabajadores en Areco. Bueno, nosotros queremos poner en agenda. Hoy nadie las plantea, nadie los plantea y son más de lo mismo. Puede haber partidos, frentes nuevos, organizaciones nuevas, pero son las mismas recetas. Sí. Son esas recetas que terminan en pobreza, pobreza y pobreza. ¿Ya hicieron los números? ¿Cuántos votos necesitan? Estamos hablando, sí. Sí, pero cerca de 2.300, depende mucho del piso. Creemos que lo podemos conseguir. No ¿Tanto? Porque subió el piso de electores en un porcentaje importante. Y en una división de 7 concejales, probablemente el séptimo, el voto residual, digamos, termine, sí, suena feo, ¿no? Pero termine bajando ese número. Bueno, esperemos, nosotros apuntamos a eso, creemos que lo podemos conseguir, lo hemos hablado, nos estamos moviendo en consecuencia, con nuestras limitaciones. A ver, no nos van a ver constantemente en todos lados, porque, bueno, lo hablamos un poquito fuera de cámara hoy. Nosotros nos gustaría estar presentes la mayor parte de los miembros de la lista, pero bueno, algunos estudia, otros trabajan, otros tienen problemas familiares. Nosotros no nos dedicamos a la política ni tenemos cargos como funcionarios de ningún orden. Somos laburantes. Ahora nos vamos de acá, mañana nos tenemos que levantar temprano para ir a laburar. Es así, es nuestra realidad. Entonces, con esa limitación nosotros vamos por el concejal porque es auténtico. Vamos, lo que nosotros planteamos es auténtico. Recordame la lista. ¿Encabezás vos, Santi?
Sí, Marcela D'Amico en segundo lugar. Gastón García. Gastón García, esos serían los 3 primeros. Y después consejero escolar, Juano Valenza, Camila Díaz y Gastón Carísimo. Bien. A todos los partidos políticos, excepto, bueno, las grandes estructuras, le cuesta el armado, ¿sí? Conseguir los avales, conseguir todos los... ¿Cómo le fue con esta, Bueno, en esta temporada, digamos? Es siempre para nosotros es bastante estresante, es un momento bastante complejo porque mucha gente que nos apoya nos dice yo los apoyo, pero tengo miedo por mi laburo, bueno, y nosotros no podemos exponer a compañeros a salir a la pelea y que te echen. Nosotros somos empleados estatales, dentro de todo estamos cubiertos. Sí, estamos cubiertos y la ley nos ampara a cualquiera, pero a nosotros en particular. Pero un trabajador que está en negro, que no lo cubre ningún tipo de ley, obviamente no puede exponerse. Sin embargo, hemos juntado cerca de 40 candidatos, porque somos, digamos, de 2 líneas distintas que se fusionaron, mitad y mitad aproximadamente, números más, números menos. Entonces hemos juntado el doble de todo lo que necesitábamos y llegamos relativamente cómodos la verdad que al sí. cierre. Sí. Bien. El 1,5% para pasar. Sí. Eso significa, en San Antonio de Areco, más de 200 votos. Sí. Están tranquilos. Sí. Bueno, nosotros venimos Vienen creciendo. En aumento. Sí, digamos. nosotros llegamos a 800 en agosto del 2015, así que esperamos superar, porque para nosotros las legislativas son mucho más sencillas, la gente el vecino tiende a aceptar ese juego y a votar, si quieren, a esa voz distinta. Así que bueno, esperamos triplicar o duplicar al menos para llegar al concejal. Chicos, yo les agradezco mucho que hayan venido, ¿sí? Siempre es un placer charlar con ustedes. Felicitaciones por la incorporación a la lista, ¿sí? Y desde ya, en los espacios que uno tiene, siempre las puertas están abiertas, ¿eh? Bueno, Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, señores, nosotros nos fuimos después de un programa movidito, digamos, donde, si se quiere, como reseña, ¿no? Ya cumplimos con toda la publicidad, ¿sí? En estos últimos minutos, a mí me gusta que los dirigentes políticos alguna vez se hagan cargo de algo. Que de alguna manera respeten los compromisos, que de alguna forma también entiendan que esto es una mesa de diálogo. En el bloque anterior estaba invitado Juan Riera, y Juan Riera no vino a este programa. Juan Riera muestra en estas actitudes ser un chiquilín, y a esta altura del partido ya estamos grandes para ser chiquilines. Y incluso deja a sus compañeras en una situación de desventaja, en una situación que las deja improvisando, porque cuando pregunté por qué no vino Riera, se miraban entre ellas y no sabían qué decirnos. Pero la verdad es que cuesta mucho entender a este tipo de dirigentes que hoy tiene San Antonio de Areco. Digo, lamentablemente, ¿no? Porque yo accedí a la invitación y encantado lo volvería a invitar a Juan Riera a este programa. Ahora, el tema es cuando se vuelven chiquilines, la cosa se hace difícil y hay que hacerse cargo de las cosas. Mil gracias a Celeste Paredes, que estuvo en la operación técnica, a Silvina Pavor, que estuvo en la producción, al señor Diego Cabral, alias Fover, que estuvo en las cámaras. ¿Está todavía? ¿Sí? Lucas de Felice, gracias Lucas. Y a todos ustedes del otro lado por acompañarnos, por estar ahí y hacernos el aguante como lo hacen cada lunes aquí en la pantalla de Canal 7. Buena semana y hasta el próximo lunes.